Cuentan que aún caminan entre nosotros, que si prestas atención, puedes oír sus risas y susurros entre los árboles, ocultas y vigilantes. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Qué son realmente las brujas? A continuación, sabrás la respuesta, su historia, su origen, y te aseguro que es más oscuro de lo que imaginas. Todo comenzó mucho antes de lo que los libros se atreven a registrar, antes de las hogueras, de los juicios, antes incluso de que la humanidad bautizara a estos seres como brujas. En las culturas más antiguas, Mesopotamia, Egipto, Babilonia, ya se hablaba de mujeres que invocaban fuerzas invisibles, chamanas, sanadoras, pero también invocadoras de espíritus, adoradoras de la luna, conocedoras de venenos, de lenguas muertas. Eran temidas y veneradas. La línea entre la curación y la maldición era delgada. Los babilonios creían que las brujas eran instrumentos de entidades demoníacas. En Egipto, eran perseguidas y acusadas bajo órdenes de faraones como enemigas del orden divino. En Grecia, se hablaba de las estrígidas, criaturas nocturnas que se alimentaban de la sangre de infantes a quienes raptaban. Con el tiempo, todos esos rumores tomaron forma, creando en el imaginario del mundo una idea colectiva que sobrevivió al paso del tiempo. El cristianismo llegó con fuerza, y con él, una cacería sin precedentes. Las mujeres sabias, que decían hablar con la tierra, con los muertos, ahora se las veía como siervas entregadas a fuerzas oscuras. Se decía que estas mujeres bailaban desnudas en los bosques bajo la luna llena, que usaban grasa humana y magia para volar, que se entregaban a seres malignos con quienes pactaban. Los aquelarres, reuniones secretas de brujas, eran descritos como rituales oscuros cargados de perversión y herejía. La Inquisición no tardó en actuar. Toda Europa ardió en llamas. En Alemania, Francia, España, Inglaterra, miles de mujeres, niñas y ancianas fueron condenadas en la hoguera. Muchas sufrieron crueles castigos antes del final. El miedo, la ignorancia y el fanatismo llevaron a que estas mujeres dejaran el mundo por ser diferentes. Demasiadas mujeres inocentes fueron víctimas de acusaciones infundadas y juicios injustos que sellaron su destino. Pero por otro lado, ocurría algo escalofriante. Muchas de ellas sí creían tener ese contacto con seres que venían del Averno. Al cumplir los 13 años, niñas eran llevadas por sus abuelas o madres al bosque. Allí, ofrecían gotas de su sangre a cambio de poder. De esta forma creían ser marcadas con una señal maligna que las ayudaba y que nunca desaparecía, ni siquiera en el final de sus vidas. Tituba fue una de las primeras mujeres acusadas de brujería durante los juicios de Salem, en 1692. Era una esclava de origen africano y su testimonio, bajo presión, desató una histeria colectiva que llevó a la muerte de más de 20 personas. Su historia representa cómo el miedo, el racismo y la ignorancia alimentaron una de las persecuciones más tristemente célebres contra mujeres acusadas de brujería. Catherine Montmorency fue una de las brujas más temidas y reales de Europa. Participó en la llamada Affaire de los Venenos en tiempos del rey Luis XIV. Se le acusó de vender venenos, hacer rituales satánicos y practicar magia negra para nobles que querían a sus rivales. Su caso sacudió la corte francesa y dejó al descubierto la oscuridad escondida tras la nobleza. Con el tiempo las hogueras se apagaron. La ciencia, la razón, los derechos parecían enterrar la superstición. Pero no fue así del todo. Aún hoy ocurren cosas que la lógica no puede explicar. Niños siguen desapareciendo sin dejar rastro.
Y aunque hoy en día se le pueda dar una explicación lógica, la gente sigue asegurando que aún existen estas mujeres hijas de la oscuridad. En ciertos pueblos de Europa del Este se sigue dejando sal en las puertas por las noches para alejarlas, porque aseguran que basta con hablar de ellas para que se presenten. Corre el rumor de que por las noches se escuchan pasos en los techos, como si alguien caminara descalzo sobre el tejado, murmurando oraciones en un idioma extraño. Muchos afirman que las brujas ya no necesitan volar en escobas ni hacer conjuros con calderos. Hoy pueden tomar formas humanas. Pueden hacerse pasar por una vecina amable, una anciana solitaria, una mujer silenciosa que siempre parece saber más de lo que debería. En algunas zonas del mundo, las familias aseguran haber visto figuras femeninas caminar de espaldas, con los pies al revés, en medio del campo a las 3 de la mañana. Sombras que se deslizan por el techo a la misma hora cada noche. Y sueños donde voces femeninas te llaman por tu nombre. Algunos insisten en que ciertas mujeres viven por décadas, sin envejecer un solo día. Otros juran haber sido embrujados, maldecidos, perseguidos, sin que nadie les crea. Todos estos relatos, por lejanos que parezcan entre sí, colocan a las brujas como seres reales que aún aterrorizan a la humanidad. Pero, sean reales o no, hay algo ahí afuera, algo que aún sigue escondido tras los bosques espesos. Las historias y testimonios no paran de crecer. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este tipo de contenido, te invito a suscribirte a este nuevo canal. Subiré contenido de terror, casos sobrenaturales, fenómenos ovni y cine de terror. Así que si te interesan estos temas, dale like y comenta, dime qué otras historias podemos traer en los próximos videos. Te leo. Recuerda que mi nombre es Edward, te mando un abrazo. Nos vemos en una próxima historia escalofriante.